¿Qué es la Semana Santa, realmente? Nos enseñaron que es un tiempo sagrado, lleno de recogimiento, procesiones y silencio. Nos hablaron de la cruz, del sacrificio, de un hombre que se ofreció por la humanidad. Pero nadie nos dijo que, en algunas casas, los espejos se cubren no por respeto, sino por miedo. Nadie nos explicó por qué algunos pueblos prohíben silbar, reír o tocar el agua de los ríos durante estos días. Nadie se atrevió a decir que, durante la Semana Santa, no solo se recuerda la muerte del Hijo de Dios, sino que se abre un portal. Un portal entre lo santo y lo que se esconde detrás del velo. Todo comenzó en el desierto. Una voz antigua, como de viento seco entre los árboles, decía eso cada vez que alguien preguntaba por el origen real de la Semana Santa. Todo comenzó en el desierto, repetía el anciano Elías, el último guardián de los manuscritos sellados. No los que están en las iglesias, ni los que se estudian en seminarios. No. Estos escritos no eran para todos. Fueron escritos con tinta mezclada con sangre de cordero, escondidos entre rocas que lloraban al ser tocadas por el sol. En esos textos se hablaba de una semana que no se contaba con días, sino con sombras. 7 sombras, para ser exactos. Fue el día que Jesús guardó silencio frente a Pilato. Pero el silencio que cayó sobre la tierra no fue solo entre un hombre y un gobernador. Fue un silencio que se extendió por los cielos, que detuvo a los ángeles, que cerró la boca de los demonios y que hizo temblar al infierno. Porque en ese momento, la creación contuvo el aliento. Y todos sabían que el tiempo se estaba quebrando. Pero nadie vio lo que ocurrió en el plano invisible. Un ángel, de alas quemadas y ojos como carbones vivos, descendió esa tarde. No venía del cielo. No venía del infierno. Venía del abismo. Del lugar sin nombre. Él fue el primero en susurrar. Y desde ese día, cada Semana Santa, vuelve a hacerlo. Por eso en algunos pueblos cubren los espejos. Porque dicen que si estás solo y el reflejo parpadea, no eres tú quien está mirando. En la última cena, mientras Jesús partía el pan, no todos los discípulos estaban atentos a sus palabras. Uno de ellos, Tomás, el incrédulo, había visto algo que no entendía. Cuando el maestro rompió el pan, lo que cayó al suelo no fue migaja. Era carne. Solo él lo vio. Y cuando miró a su alrededor, vio que ninguno de sus hermanos lo notó. Tomás jamás habló de eso. Pero desde aquel día, cada vez que se bendice el pan durante Semana Santa, una puerta se abre. Una grieta entre lo humano y lo divino. Y algunos, los más sensibles, sienten el olor de sangre en lugar de vino. Otros tienen sueños. Sueñan con un cordero degollado, que aún respira, y les habla. Les dice, yo fui el primero. Tú eres el siguiente. ¿Qué estamos recordando en Semana Santa? ¿Una historia de amor? ¿Una tragedia? ¿Un sacrificio? ¿O estamos reviviendo un momento en que los cielos fueron abiertos y los sellos comenzaron a romperse uno por uno? Porque no es casual que los cielos se oscurecieran al morir Jesús. No fue un eclipse. Fue un lamento. Los ángeles rasgaron sus vestiduras. El sol escondió su rostro. Y la tierra se partió, no por un temblor, sino porque algo fue liberado. Los evangelios dicen que las mujeres lloraron al pie de la cruz. Pero no fueron las únicas. Una mujer de cabello blanco, con túnicas antiguas, apareció entre la multitud. Nadie la reconocía. Nadie sabía de dónde había venido. Solo miraba al crucificado y lloraba. Dicen que sus lágrimas no caían al suelo. Eran recogidas por un cuervo que volaba sobre ella. Y desde ese día, cada vez que llega Semana Santa, esa mujer aparece en los sueños de algunos. Llora. No dice palabra. Solo llora. Y si te atreves a tocarle el rostro, dicen que sentirás el mismo dolor de los clavos en tus manos. Entonces, ¿qué es la Semana Santa, realmente? Es un eco del principio. Un eco de lo que ocurrió y de lo que volverá a ocurrir. No solo recordamos la cruz. Recordamos un portal. Uno que fue abierto con la sangre del justo y que todavía no ha sido cerrado. Por eso los susurros. Por eso el llanto inexplicable. Por eso la sensación de que no está solo cuando cae la noche del Viernes Santo. Porque no está solo. Los que fueron testigos, aún caminan. Los que traicionaron, aún rondan. Y los que perdonaron, aún esperan. ¿Por qué no se debe nadar en Semana Santa? Esa fue una advertencia que escuchamos desde niños. Pero nadie nos explicó el por qué. Solo decían que no debíamos hacerlo. Que había peligro. Que era falta de respeto. Pero hay algo más.
Algo más profundo, más oscuro, porque el agua, en esta semana, recuerda la sangre. En tiempos antiguos, cuando el pueblo hebreo cruzó el Mar Rojo, el agua se abrió. Pero no fue por voluntad del mar. Fue una orden, un mandato desde lo alto. Y desde ese día, las aguas supieron quién es el que da la orden y quién es el que se atreve a desafiarla. Por eso, en Semana Santa, cuando la sangre del Cordero fue derramada, el agua volvió a abrir los ojos y reconoció que el tiempo sagrado había comenzado. Dicen que en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado, el agua tembló, no por frío, sino porque supo quién entraba y quién venía detrás de él. Lo que nadie dice es que, mientras el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, una sombra descendía por el fondo del río, una figura sin forma, un recuerdo que se había quedado atrapado desde los días del diluvio. El agua se acuerda, y cada Semana Santa vuelve a buscar. En un pequeño pueblo al sur del mundo, cada Viernes Santo, el agua desaparece. No llueve, no fluye, no hay pozos que den una sola gota. Dicen que es porque en ese pueblo, hace siglos, un niño se ahogó desobedeciendo la advertencia. Se sumergió entre risas y no volvió. Pero lo extraño fue que, cuando los hombres buscaron el cuerpo, encontraron el río lleno de peces muertos, todos flotando con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Y en la arena del fondo, había huellas, no del niño, sino de pies más grandes, más anchos, con garras. Desde entonces, la gente no se baña, no por miedo al agua, sino por respeto al que camina por debajo. La noche en que Jesús fue arrestado, la luna se cubrió con una neblina que no venía del cielo. Pedro lo negó 3 veces antes del canto del gallo. Pero lo que no se cuenta es que hubo otro canto, uno que solo Judas escuchó antes de colgarse. Era una melodía antigua, un lamento gutural, un canto que no se parecía a nada humano. Lo describió en una carta escrita a escondidas antes de morir. Una voz me cantó al oído, y mis huesos se llenaron de frío. No fui yo quien traicionó. Algo me empujó. Desde entonces, cada noche de jueves a Viernes Santo, se escucha en ciertos lugares un canto débil, como un niño llorando en el viento. Y si lo sigues, dicen que no vuelves igual. No vuelves solo. ¿Por qué sentimos miedo en Semana Santa? No es miedo a Dios. No es miedo a Jesús. Es otra cosa. Es la memoria ancestral de lo que ocurrió cuando los cielos se abrieron y las fuerzas del bien y del mal se encontraron en la misma tierra. En ese momento, el velo se rasgó. Y cuando el velo se rasga, no solo lo sagrado se muestra, también lo prohibido. Cuando Jesús entregó su espíritu, un trueno sacudió la tierra. Pero no fue uno solo. Fueron 7. 7 truenos, cada uno con una palabra no escrita. Juan, el discípulo amado, los escuchó y quiso escribirlos. Pero una voz desde el cielo le dijo: sella lo que los 7 truenos han dicho. No lo escribas. ¿Y por qué no? Porque lo que los truenos dijeron no era para este tiempo. Era para el final. Cuando los días se repitan. Cuando la sangre vuelva a manchar las piedras. Cuando el último suspiro del Cordero vuelva a sonar en el eco del universo. Algunos dicen que los 7 truenos revelan la identidad de los guardianes. Seres que aún caminan entre nosotros. Con aspecto humano. Pero con fuego en los ojos. Y ellos despiertan en Semana Santa. Por eso algunos sienten pesadez, dolor en los sueños, sensaciones extrañas, porque los truenos vuelven a vibrar en el alma. Y entonces, ¿qué es la Semana Santa, realmente? No es solo una conmemoración, es una activación, es un eco espiritual, es el recuerdo de un sacrificio tan grande, que su sangre sigue hablando, porque esa sangre no se secó, sigue viva, y grita, no con odio, no con rencor, sino con una voz que atraviesa los siglos, buscando corazones sensibles, que aún puedan oírla. Nos enseñaron que es memoria, que es celebración, que es recogimiento, oración, ayuno. Pero lo que nadie se atreve a decir, lo que se susurra entre los más sabios, es que Semana Santa no solo recuerda el pasado. Semana Santa activa el presente, y prepara el futuro. Porque cada año, al llegar estos días, el mundo espiritual se abre como un libro antiguo. Uno que no fue escrito con tinta, sino con lágrimas, sangre y fuego. La séptima sombra no aparece en los evangelios. No fue vista por los discípulos, ni mencionada en los textos oficiales. Pero los antiguos la conocían.
En lenguas ya olvidadas, hablaban de la sombra que vendrá, cuando el recuerdo del Cordero se haya desgastado, cuando los hombres ya no tiemblen ante el Gólgota, sino lo usen como adorno. Esa sombra es la del regreso, pero no el regreso que muchos esperan, no el que viene montado en una nube blanca, con trompetas y ángeles. Ese es el último. Antes de ese, hay otro regreso, uno silencioso, uno que empieza en Semana Santa. Yahvé habló una vez, y lo hizo a través de un sacrificio, un solo sacrificio que tembló hasta en el mundo de los muertos. Cuando Cristo bajó a las profundidades, las sombras se apartaron, los sellos antiguos fueron rotos, las puertas oxidadas de los abismos se estremecieron, y por 3 días, el mundo no fue el mismo. Pero al tercer día, Él resucitó, y no volvió solo. ¿Quién más salió? Esa pregunta ha sido evitada por siglos. Mateo dice que muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y fueron vistos por muchos en Jerusalén. Pero eso fue solo el comienzo, porque desde ese entonces, Semana Santa es el único momento del año donde el cielo y el infierno se quedan en silencio, como si estuvieran esperando algo. En la vigilia del sábado, cuando el mundo duerme, el Cordero camina, no con heridas, no con dolor, sino con gloria, pero aún guarda los ojos tristes, no por lo que vivió, sino por lo que aún falta por cumplir. Y entonces viene la última sombra, la sombra del regreso. No todos lo verán, no todos lo oirán, porque no regresa con ruido, sino con prueba. Cada Semana Santa, el Cordero visita la tierra, no como juez, sino como testigo, y observa, ¿quién aún lo recuerda con el corazón? ¿Quién solo lo repite por costumbre? ¿Quién llora por amor y quién por espectáculo? Y dependiendo de eso, la sombra se expande o se detiene. Dicen que en un pueblo de Asia, cada domingo de resurrección, una mujer ciega empieza a ver por unas horas. Y lo primero que describe no es la luz, sino un hombre de rostro imposible de mirar, que pasa frente a su casa, sin decir palabra. En América del Sur, un anciano afirma que, cada Viernes Santo, alguien llama a su puerta 3 veces. No hay nadie afuera, pero el aire cambia, y el anciano cae de rodillas, sin entender por qué, llorando. Y en ciertos desiertos de Medio Oriente, las piedras se calientan sin sol, y los pastores dicen que ven huellas de sangre en la arena. ¿Es él? ¿O es la sombra que lo precede? ¿Qué es la Semana Santa, realmente? Es una advertencia, un ciclo eterno, un reloj invisible que marca el avance de un juicio que aún no cae, pero que ya se aproxima, porque el sacrificio fue real, y el precio fue alto, demasiado alto como para que el mundo lo olvide y no se le pida cuentas. Y llegará un momento donde ya no se dará más tiempo, donde el Cordero no regresará como testigo, sino como león. Y ese día, los susurros se volverán gritos, los espejos ya no se cubrirán, sino que mostrarán lo que somos. Ese día, las aguas volverán a alzarse, no para abrirse, sino para reclamar. Y la luna dejará de llorar, para gritar como en el principio. La Semana Santa es el eco de lo que fue, y la señal de lo que vendrá. No solo recuerda, anuncia. Y tú, que escuchas esto, debes decidir. ¿Serás parte de la memoria o del olvido? ¿Caminarás en luz o te esconderás en la sombra? Porque el Cordero ya pasó una vez, y volverá. Y cuando lo haga, no preguntará nombres, sino corazones. ¿Qué es la Semana Santa, realmente? Es el momento más delicado del alma humana, donde el universo entero detiene la respiración, esperando saber si aún somos dignos de su sacrificio.